¿Alguna vez has sentido que tu vida carece de rumbo? Como si caminaras por un desierto esperando que Dios te hable, pero el cielo permanece en silencio. ¿Y si te dijera que Jesús ya habló, que su voz no está lejana ni oculta, sino que resuena con poder desde una montaña esperando que la escuches hoy? ¿Y si te dijera que en ese mensaje, pronunciado hace más de 2000 años, existen respuestas precisas para el vacío que llevas dentro, para las heridas que arrastras, para esa oración que aún no entiendes por qué no ha sido respondida? Sí, lo que vas a escuchar no es una enseñanza cualquiera, es una revelación, un llamado directo desde el cielo. Jesús no solo enseñó, sino que reveló el corazón del reino de Dios. En ese reino, lo que parece débil es en realidad poderoso. Lo que el mundo desprecia, Dios lo eleva. Y lo que parece insignificante puede ser la clave que abra los cielos sobre tu vida. Tal vez pienses que no eres lo suficientemente fuerte, puro, constante o digno. Pero, ¿y si te dijera que justamente a esas personas Jesús les habló en el Sermón del Monte? Hoy descubrirás por qué esas palabras aún arden con fuerza. Hoy comprenderás cómo ese mensaje puede transformar todo: tu forma de pensar, de orar, de amar y de enfrentar el dolor y la injusticia. Hoy recordarás que no estás solo, que el reino de Dios también es para ti. Por eso te invito a suscribirte ahora mismo. Este canal es más que solo contenido. Es una comunidad donde muchos, como tú, buscan consuelo, guía y respuestas desde lo alto. Al suscribirte, estás diciendo: Señor, quiero más de ti. Quiero ser parte de algo vivo. Antes de continuar, escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" como un acto de fe. Ese pequeño gesto puede ser el inicio de un gran despertar espiritual en tu vida. Y al dar "me gusta", ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan una palabra directa del corazón de Dios. Estás sembrando esperanza, llevando luz. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza podría contener la clave para desbloquear esa bendición por la que has estado orando tanto tiempo. Y lo más importante, tal vez a través de estas palabras descubras lo que Dios ha intentado decirte desde hace tiempo, pero que hoy finalmente entenderás. Ahora abre tu corazón. Comencemos el viaje por las poderosas enseñanzas que Jesús dejó en el Sermón del Monte. Número 1. Bienaventurados los que no son del mundo. Si lo que el mundo desprecia es justamente lo que Dios valora más. Cuando Jesús se sentó en esa montaña, no lo hizo sobre un trono de oro ni rodeado de reyes o sabios, sino rodeado de gente sencilla, quebrantada, con las manos vacías pero con el corazón abierto. Fue a ellos, a los invisibles para muchos, a quienes les habló primero. No les dio mandatos complicados ni revelaciones misteriosas, sino que comenzó con una palabra que aún hoy resuena con fuerza sobrenatural: bienaventurados. Pero, ¿qué significa realmente ser bienaventurado? No es solo ser feliz ni tener suerte, es estar bajo una bendición divina, aun cuando las circunstancias externas sean adversas. Es vivir en una atmósfera celestial, incluso en medio del polvo del camino. ¿Por qué Jesús empezó diciendo bienaventurados los pobres en espíritu? Porque reconoció que el mayor privilegio espiritual no es poseerlo todo, sino saber que necesitamos todo de Él. El pobre en espíritu no es quien se rinde, sino quien se vacía, quien ya no confía en sus fuerzas, logros ni justicia propia, sino que se arrodilla y dice: Señor, sin ti no soy nada. Ese tipo de corazón abre las puertas del reino de los cielos, y eso es profundamente contrario a la cultura actual. Vivimos en una era que exalta la autosuficiencia, la imagen y el poder.
Pero en el reino, el primer paso hacia lo alto es la humildad. Jesús enseñaba desde el inicio que la lógica del reino es distinta. Para subir hay que bajar. Para ser lleno hay que vaciarse. Para ser fuerte hay que reconocer la debilidad. ¿Y si tu mayor dolor también fuera tu mayor puerta hacia la gracia? Cuando Él dice, bienaventurados los que lloran, no está promoviendo el sufrimiento en sí, sino mostrando que en el quebranto, en la lágrima sincera, en el gemido del alma, hay una promesa de consuelo que solo Dios puede cumplir. No es una promesa vacía, es una garantía espiritual. Dios está más cerca del corazón herido que de cualquier otro lugar. Hay llantos que limpian más que 1000 palabras. Hay dolores que nos devuelven la sensibilidad espiritual y lágrimas que riegan semillas para un futuro glorioso. El llanto que Jesús valida no es de desesperanza, sino de transformación. Es el llanto que surge cuando el alma se encuentra con su verdad, y en ese instante la luz de Dios entra por las grietas del corazón. Ahora presta atención. ¿Por qué Jesús valoró a los mansos? Porque en un mundo de gritos, ellos son susurros. En un mundo violento, ellos son paz. El manso no es débil, es alguien que ha decidido someter su fuerza al control de Dios. Esa es una de las virtudes más poderosas del carácter cristiano. Imagina un caballo salvaje que al ser domado no pierde fuerza, sino que aprende a canalizarla. Así es el manso. Tiene fuego dentro, pero el Espíritu lo guía. Y ese es el tipo de persona a la que Jesús promete heredar la tierra. No a los arrogantes ni agresivos, sino a los que tienen dominio propio, que responden desde el espíritu y no desde el ego. Esta enseñanza no solo desafía la lógica humana, la rompe. Mientras el mundo dice, lucha por lo tuyo, Jesús dice, entrega para recibir, muere para vivir, sé el último para ser el primero. En ese momento, cada palabra del sermón se convierte en un espejo, nos refleja y nos confronta. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Esa pregunta atraviesa el alma porque muchos están cansados, pero no hambrientos, secos, pero no sedientos. Jesús no hablaba de una justicia superficial ni de venganza, sino de un anhelo profundo por ver el orden de Dios en la vida, la sociedad y el alma. Esa hambre no se sacia con ideologías, noticias ni líderes humanos. Solo se calma buscando la justicia del reino, la que transforma desde adentro, que no solo condena el pecado, sino que sana al pecador. Y aquí hay una promesa que no puedes pasar por alto. Serán saciados. No dice quizás ni tal vez algún día. Dice, serán. Es una certeza. Si tu alma clama justicia, sentido y un Dios real que ponga orden en tu caos, Jesús te mira y te dice, yo voy a llenar ese vacío. Pero hay una condición. Tienes que quererlo de verdad. Buscarlo más que al aire, más que al pan, más que a cualquier otra cosa. En este primer segmento del Sermón del Monte, Jesús no hablaba desde una perspectiva teórica. Estaba manifestando el diseño del reino con palabras que parecen simples, pero que contienen la potencia de una dinamita espiritual. Cada bienaventuranza es una llave para abrir una puerta que muchos desean cruzar, pero pocos se atreven. Porque vivir conforme a estas enseñanzas tiene un costo, un desprendimiento del ego, una negación de los impulsos egoístas, un salto de fe en un mundo que te contradice. Pero al otro lado de esa puerta hay paz, propósito, poder y sobre todo, la seguridad de que no caminas solo. Jesús ya ascendió esa montaña. Él pronunció esas palabras y ahora te las entrega a ti. ¿Estás dispuesto a vivirlas? Número 2. La revolución del amor invisible. ¿Cómo amar a quien nos ha lastimado sin quebrarnos por dentro? Después de abrir su mensaje con las bienaventuranzas,
Jesús da un giro que sacude las bases del pensamiento humano. No suaviza la verdad ni la adapta para que encaje en las costumbres de su audiencia. Al contrario, la eleva tanto que solo con la fuerza del Espíritu Santo podemos aspirar a vivirla. En esta segunda parte del sermón, Jesús nos enfrenta con uno de los mayores retos espirituales: el amor al enemigo. Antes de que nuestro corazón se justifique o se cierre, escúchalo con el alma. ¿Qué mérito tiene amar a quien te ama? Esa pregunta aparentemente sencilla es la punta de una espada que divide el ego. Porque cualquiera puede amar a quien le sonríe, bendecir a quien le bendice y hablar bien de quien es amable con él. Pero Jesús nos llama a algo sobrenatural: amar a quien nos ignora, nos hiere o nos traiciona. ¿Cómo es posible? ¿No es eso someterse al abuso? ¿Negar el dolor? No. Amar a tus enemigos no es justificar sus acciones ni permitir que continúen, sino liberarte para que sus actos no dominen tu espíritu. Es decir, tú decides quién eres y cómo vives. Elijo caminar con el carácter de Cristo, no cargando con tu maldad. Este amor no nace del corazón humano ni es natural. Es una decisión espiritual, un acto de guerra contra el rencor. Es declarar que no cargarás con venenos ajenos, ni permitirás que el enemigo te robe la capacidad de amar, uno de los dones más sagrados del alma. Jesús dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Qué radicalidad! Él no da un consejo, revela el ADN del reino. El ojo por ojo mantiene al mundo en guerra. El amor abre caminos donde no los hay. Si el perdón que te cuesta dar es el que Dios quiere usar para abrirte una nueva etapa, muchos están atrapados no por lo que les hicieron, sino por lo que se negaron a soltar. Y allí Jesús señala: no para juzgar, sino para sanar. El perdón no es para liberar al otro, sino para que tú seas libre. Es una cárcel que se abre desde dentro. Amar al enemigo es la prueba más grande de que el amor de Dios ha echado raíces en ti. Además, Jesús dice: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Parece imposible hasta que entiendes que no se hace con tus fuerzas, sino en oración y lágrimas, con la certeza de que el cielo te respalda. Esa obediencia, aunque duela, tiene un poder que rompe maldiciones generacionales, desarma estrategias del enemigo y convierte el corazón en tierra fértil para la gloria de Dios. Imagina un campo seco, agrietado por años de odio, orgullo y heridas, y que cae una lluvia suave, persistente y silenciosa. Esa lluvia es tu decisión de obedecer a Cristo amando, sembrando gracia donde hubo rechazo, escogiendo la compasión aún con razones para odiar. Esa es la revolución que Jesús trajo y nos lleva a otro nivel. El amor invisible, el amor que no necesita aplausos, el bien que hace sin que nadie lo vea, la oración por quien ni sabe que oraste, la sonrisa cuando todo en ti pide venganza. Ese es el amor que Dios honra, que no busca reconocimiento sino obediencia, que se alimenta de su presencia. La paradoja divina es que al elegir ese camino oculto, amar en silencio, Dios te recompensa en lo secreto con una paz que sobrepasa todo entendimiento, y lo que parecía pérdida se transforma en promoción espiritual. ¿Estás dispuesto a amar sin garantía de reciprocidad? Ahí es donde brilla tu fe, no cuando todo es fácil o justo, sino cuando eliges reflejar a Cristo donde el mundo solo espera odio. Este mensaje no es cómodo, pero es necesario. Jesús no busca admiradores, forma discípulos. Ser discípulo es estar dispuesto a amar como Él amó, aun cuando duela. Cada vez que perdonas, esculpes en tu alma la imagen de Cristo. Cada vez que bendices, invades la oscuridad con luz. Cada vez que oras por quien te hirió, le dices al cielo:
yo pertenezco a otro reino. Y el cielo responde. Número 3. La justicia del corazón. ¿Qué pasaría si te dijera que tu vida espiritual no se mide por lo que haces delante de otros, sino por lo que haces cuando nadie te observa? En este punto, Jesús nos lleva a una dimensión más íntima de la fe. Ya no habla solo de acciones externas, sino de intenciones. Ya no nos confronta por lo que mostramos, sino por lo que ocultamos. Porque en el reino de los cielos, la justicia comienza en el corazón. Él advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esta frase es como un terremoto espiritual que nos enfrenta a una verdad incómoda. Muchas veces nuestras acciones no son adoración, sino un espectáculo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo correcto por motivos equivocados? Dar limosna, orar, ayunar, todas son prácticas sagradas, pero cuando se hacen para impresionar, pierden su valor ante el trono de Dios. Jesús no dice que dejemos de hacer estas cosas, sino, hazlas para el Padre, no para la audiencia. Aquí se revela la importancia de la integridad espiritual. En esta era de pantallas, seguidores y apariencias, Jesús nos invita al secreto, a ese espacio sin luces ni aplausos, donde lo único que importa es si tu corazón está realmente rendido, si tienes una vida de fe en lo oculto, o solo una fachada de fe en lo visible, porque lo que haces en privado refleja quién eres en verdad. Tus pensamientos, tus intenciones, tus luchas internas. Ahí donde nadie aplaude ni critica, ese es el altar donde se forja una relación genuina con Dios. Jesús va más allá y nos enseña cómo orar, no como una fórmula, sino como un modelo de comunión. No nos manda repetir palabras vacías, sino hablar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Una frase sencilla pero revolucionaria. Jesús nos llama para a orar con conciencia de intimidad, paternidad y propósito. No es un ritual, es un diálogo. No solo pedir, sino alinearnos con su voluntad. Si tus oraciones fueran menos sobre lo que quieres y más sobre lo que Dios desea hacer en ti, eso es madurez espiritual. Es pasar de una oración egocéntrica a una oración rendida. Señor, tengo peticiones. Sí, pero más que respuestas, anhelo tu presencia. Luego nos confronta con una verdad profunda. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Aquí, la justicia del reino se entrelaza con la misericordia. No podemos vivir bajo la gracia de Dios si negamos esa misma gracia a otros. No se trata de merecer el perdón, sino de entender que el perdón que recibimos nos capacita para perdonar. Jesús sabe que perdonar no siempre es un sentimiento, es una decisión. A veces se hace llorando, a veces en silencio, pero siempre desde la cruz, porque fue ahí donde Él entregó el perdón por nosotros. Si retienes una bendición porque no has liberado un perdón, no es una amenaza, es una invitación. Dios quiere que vivas en libertad, no con puertas cerradas. El perdón es una de esas llaves que abren caminos espirituales. Después, Jesús habla del ayuno, no como un sacrificio para ganar méritos, sino como una entrega del cuerpo para exaltar el espíritu. El ayuno, cuando se hace en secreto, fortalece tu fe en lo invisible, es decirle a tu alma: no todo depende de lo que veo, siento o deseo. Mi espíritu anhela a Dios. El mundo moderno desprecia estas prácticas porque no son visibles en redes sociales, ni ofrecen resultados inmediatos. Pero en el reino, el ayuno, la oración y la limosna hechas en secreto son semillas que producen cosechas eternas. Jesús redefine la espiritualidad. No quiero actores, quiero hijos, no gestos vacíos, sino corazones vivos.
Imagina una lámpara encendida tras una cortina. Nadie ve la fuente de luz, pero todos notan su brillo. Así es la verdadera justicia. Brilla no por mostrarse, sino por lo que emana. No busca ser vista, pero inevitablemente ilumina. ¿Estás cultivando una vida secreta con Dios? Esa es la diferencia entre religión y relación, tradición y transformación, espectadores del reino y herederos del reino. Hoy Jesús no te llama a hacer más, sino a hacer las cosas con el corazón correcto. En el reino de Dios, lo oculto tiene más valor que lo público, y lo que haces solo para Él tiene más recompensa que lo que haces para ser visto por otros. No lo olvides. El Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 4. Tesoros eternos. Y la mirada del alma. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que valoras en tu corazón determina el rumbo de tu vida? Con una sabiduría que trasciende el tiempo, Jesús nos dirige hacia algo muchas veces ignorado, pero con un poder inmenso, el lugar donde depositamos nuestro tesoro. No habla de dinero o cuentas bancarias, sino de afectos, prioridades y pasiones. Y lo dice con tal claridad que no deja dudas. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Esta afirmación no es simbólica, es espiritual. Lo que atesoras te guía, te consume. Por eso Jesús nos advierte: elige bien lo que valoras, porque tu corazón, tu centro espiritual y emocional, seguirá ese tesoro hasta el fin. ¿Qué persigues en tu vida? ¿Lo brillante o lo perdurable? Vivimos en una cultura que idolatra lo inmediato: éxito rápido, placer instantáneo, reconocimiento constante. Pero lo que Jesús ofrece no se compra ni presume, ni se agota. Los tesoros que Él llama eternos son la paz que no depende de circunstancias, la alegría que supera el sufrimiento y la esperanza que no muere ni en el valle oscuro. Cuando decides invertir tu corazón en las cosas de arriba, tu alma se alinea con el cielo. Tu tiempo, decisiones, relaciones y recursos empiezan a girar en torno a lo eterno, no porque ignores la vida terrenal, sino porque dejas de vivir para ella. Aquí Jesús introduce una imagen poderosa. La lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que miras, contemplas y consumes moldea tu interior. ¿Has pensado cómo tu mirada afecta tu espíritu? No es solo lo que ves, sino cómo lo ves. Si tu ojo está sano, es decir, si tu forma de ver el mundo está llena de luz, tu vida entera se llenará de esa luz. Pero si tus ojos están empañados por codicia, comparación, juicio o amargura, incluso lo que parece luz puede volverse oscuridad. Esa oscuridad no llega como un relámpago, sino como una neblina que poco a poco distorsiona tu percepción. Empiezas a llamar bueno a lo superficial, éxito a lo material y felicidad a lo pasajero. Por eso Jesús es tan claro: nadie puede servir a dos señores. No hay espacio para neutralidad espiritual. No se puede caminar hacia el cielo con un pie en la tierra. No se puede vivir para Dios y para el dinero, la fama, el orgullo o cualquier ídolo moderno, porque al final uno dominará al otro. ¿Estás sirviendo a Dios o a tus miedos disfrazados de objetivos? Porque muchas veces lo que creemos que es ambición no es más que miedo. Miedo al fracaso, a la escasez, a no ser suficientes, y eso nos esclaviza. Pero cuando sirves únicamente a Dios, encuentras libertad. No necesitas validación externa, no temes a la pérdida, porque sabes que tu tesoro está en un lugar donde nada ni nadie puede alcanzarlo, y ese lugar es el reino. Jesús no te está diciendo que no trabajes, que no planifiques, ni que no sueñes. Él te dice: no vivas para eso. No pongas tu identidad en eso. No pongas tu valor en lo que es perecedero. El mundo dice: guarda para ti. Jesús dice: invierte en lo eterno. El mundo dice: el que tiene más, vale más. Jesús dice:
El que da más refleja más mi corazón. Y aquí hay algo profundo que debemos entender. No se trata de cuánto tienes, sino de qué lugar ocupa eso en tu corazón. Una persona con poco puede estar completamente libre, mientras que una persona con mucho puede estar completamente atada. Lo que libera no es la cantidad, sino la consagración. Por eso Jesús quiere redirigir nuestra mirada, porque lo que contemplas, lo que deseas profundamente, va formando la dirección de tu alma, y Él quiere que esa dirección apunte hacia el cielo. Imagina por un momento que tu vida es como un barco en alta mar, y el tesoro que persigues es tu estrella guía. Si esa estrella está en el cielo, en la voluntad de Dios, en la eternidad, por más tormentas que enfrentes, llegarás a puerto seguro. Pero si esa estrella está en la tierra, en el reconocimiento, en el control, en los aplausos, navegarás sin rumbo, siempre sintiendo que algo te falta. Hoy Jesús no te pide que abandones tus sueños, te pide que los pongas en sus manos, que cambies el centro de tu afecto, que mires más allá de lo inmediato y que confíes en que el tesoro que Él te ofrece no se oxida, no se desvanece y nunca se pierde. Ese tesoro eres tú, en comunión con Él. Ese tesoro es vivir una vida que el cielo reconoce. Número 5. La paz verdadera no viene del control. ¿Cuánto de tu ansiedad proviene de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos? Jesús, con la ternura de un pastor y la autoridad de un rey, se acerca ahora a una de las áreas más vulnerables del alma humana, la preocupación. Y no lo hace desde la condena, lo hace desde el cuidado. Él conoce nuestros pensamientos, sabe que nos angustiamos por el mañana, por el pan, por la ropa, por la salud, por el futuro de nuestros hijos, por el dinero que nunca parece ser suficiente. Sabe que, incluso cuando todo parece estar bien por fuera, por dentro hay una tormenta que no cesa. Por eso dice, no os afanéis por vuestra vida. Y lo dice con la compasión de quien entiende lo que duele, pero también con la firmeza de quien sabe lo que nos libera. Jesús no te está ordenando que no sientas ansiedad. Te está invitando a salir de la prisión del afán y entrar en el descanso de la confianza. ¿Te has dado cuenta de cómo la preocupación te roba el presente y, aún así, nunca garantiza el futuro? Es como un ladrón sigiloso que entra por la noche y te arrebata la paz. Te hace creer que estás siendo responsable, pero en realidad te está drenando, porque el afán es una forma de miedo disfrazada de previsión. Es intentar jugar a ser Dios en un área donde solo Él tiene control. Jesús utiliza dos ejemplos sencillos pero profundamente significativos: las aves del cielo y los lirios del campo. ¿Quién alimenta a las aves? ¿Quién viste a las flores? Y si el Padre cuida de ellas con tanto detalle, ¿cómo no va a cuidar de ti, que vales muchísimo más que ellas? Este no es un consuelo vacío, es una lógica celestial. Dios no solo conoce tus necesidades, las anticipa. No solo ve tu esfuerzo, también ve tus lágrimas cuando nadie más las ve. Y te dice hoy, confía, yo me encargo de ti. Pero hay algo que debemos entender. Jesús no está proponiendo una fe pasiva. No está diciendo que dejes de trabajar, de planificar, ni de sembrar. Lo que Él dice es que no cargues con lo que solo Dios puede sostener. Mientras tú intentas forzar el futuro con tus propias fuerzas, el Padre está esperando que le entregues esa carga para darte descanso. Y si lo que llamas fe en realidad es miedo envuelto en actividad, muchos creemos que estamos confiando, pero en realidad estamos luchando. Pensamos que tenemos fe, pero nos movemos desde la angustia. Y Jesús lo sabe. Por eso no nos regaña, nos redirige. Nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás os será añadido. Este versículo no es una fórmula mágica, es una prioridad espiritual. Cuando pones a Dios primero en tus decisiones, en tus relaciones, en tus pensamientos, todo lo demás comienza a ordenarse porque ya no estás construyendo sobre la arena del control, sino sobre la roca de la confianza. Buscar el reino no es solo orar más, es vivir cada día como si Dios ya tiene el control, porque Él lo tiene. Es pagar las cuentas sabiendo que tu provisión no solo viene de tu empleo, sino de la fidelidad del cielo. Es criar a tus hijos sabiendo que Dios los ama aún más que tú. Es dormir en paz, aunque el futuro siga siendo incierto, porque tu confianza no está en las circunstancias, sino en las promesas. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar sostener todo y empezaras a descansar en el que lo sostiene todo? Esa es la invitación. Jesús no te está ofreciendo una vida sin problemas. Te está ofreciendo una vida donde los problemas no te roban la paz. Una vida donde cada día tiene su propia carga, pero también su propia gracia. Donde el afán ya no gobierna tus decisiones. Y la fe no es solo teoría, sino una experiencia diaria. Imagina que estás atravesando un puente colgante. Si miras hacia abajo, el vértigo te paraliza. Si intentas correr, tropiezas. Pero si miras al frente, paso a paso, confiando en que el puente soporta, llegarás al otro lado. Así es vivir bajo el reino. No se trata de no tener miedo, sino de no permitir que el miedo controle tus decisiones. Hoy Jesús te dice: observa las aves, contempla los lirios, mira al Padre y vuelve a confiar. Porque la verdadera paz no nace del control, sino de la entrega. Y esa paz está disponible para ti. Número 6. Juzgar menos, amar más. ¿Quién eres cuando nadie ve tus pensamientos, pero Dios los conoce todos? Ahora Jesús se dirige a un área profunda y delicada del alma: el juicio. No el juicio final, sino el juicio cotidiano, silencioso, que emitimos con la mirada, con la opinión, con el corazón. Ese juicio que muchas veces disfrazamos de discernimiento, pero que nace del orgullo. Ese juicio que creemos justo, pero que revela más nuestro interior que el error del otro. Jesús no duda y afirma con firmeza: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto no significa callar la corrección espiritual, pues hay momentos en que el amor exige confrontar con verdad. Lo que Jesús señala aquí es la actitud con que observamos a los demás. Desenmascara una arrogancia disfrazada de espiritualidad. ¿Cuántas veces has señalado la falta ajena sin examinar la herida propia? Con una imagen casi poética pero llena de poder, Jesús pregunta: ¿por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga en el tuyo? ¡Qué imagen tan clara y gráfica! Una mota es pequeña, casi invisible. Una viga es enorme, innegable. Pero el alma humana a veces puede ver lo mínimo en los demás y ser ciega ante lo enorme que lleva dentro. Aquí Jesús no habla solo de hipocresía, sino de perspectiva espiritual. Cuando juzgamos sin misericordia, rompemos el reflejo del carácter de Dios, que es justo, sí, pero también paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Y si aplicaras a ti mismo el mismo criterio que usas para los demás, eso es lo que Jesús plantea: con la medida que midáis, seréis medidos. Es una ley espiritual. El juicio que emitimos regresa a nosotros, no solo por parte de Dios, sino en nuestras relaciones, nuestra conciencia y emociones. El juicio contamina la compasión, y sin compasión no se puede amar como Cristo. Pero Jesús no nos deja atrapados en esta advertencia. Nos muestra el camino hacia una vida más elevada, donde corregimos desde la humildad. Vemos la falta ajena después de examinar nuestra alma
Oramos antes de señalar y nos arrodillamos antes de condenar. Entonces llega una frase misteriosa: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Una imagen fuerte, una advertencia espiritual. Jesús no llama perros a las personas, sino que enseña una verdad profunda. No todos están preparados para recibir ciertas enseñanzas. Hay verdades que se entregan con discernimiento, tiempos para hablar y tiempos para callar. Así como no arrojas un anillo de oro en el barro, no entregas una revelación espiritual a quien solo busca discutir. Estás intentando alimentar a quien aún no tiene hambre espiritual. Jesús nos enseña que incluso el amor requiere sabiduría, que hasta el mensaje más santo puede ser despreciado si se da en el momento equivocado o a un corazón cerrado. Parte de juzgar menos es también saber cuándo soltar y cuándo esperar. Pero el centro de esta enseñanza es el corazón. Porque cuando tu alma está limpia de juicio, tus ojos también se limpian. Entonces puedes ver con claridad, corregir desde el amor, interceder en vez de murmurar, tender la mano en lugar de señalar. Imagina que usas lentes sucios. Todo lo que ves está manchado, distorsionado. Puedes pensar que el mundo está oscuro cuando en realidad solo necesitas limpiar tu propia visión. Eso es lo que hace el juicio. Ensucia el lente del alma. La misericordia, en cambio, te permite ver cómo Dios ve. Hoy Jesús no te dice que ignores el pecado, sino que lo enfrentes empezando por ti mismo. Que antes de corregir a tu hermano, limpies tus propias heridas. Que no caigas en la trampa del fariseísmo moderno, que es tener conocimiento bíblico sin la compasión de Cristo. Que no confundas celo espiritual con dureza de corazón. Porque quien ama como Jesús corrige con ternura, enseña con mansedumbre y ora más de lo que habla. Así se edifica el reino, así se purifica el corazón, así dejamos de ser jueces para volver a ser discípulos. Número 7. Pedir, buscar y llamar. El clamor que mueve el cielo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay puertas que aún no se abren porque aún no te has atrevido a llamar? Ahora Jesús nos revela un misterio extraordinario. El acceso al corazón del Padre está abierto, pero requiere persistencia. No se trata de una oración mecánica ni de un clamor desesperado sin rumbo. Es un movimiento del alma, una búsqueda sincera, una fe que no se conforma con lo superficial. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 acciones que revelan una dinámica espiritual viva. 3 verbos que, al practicarse, activan la intervención divina en zonas antes silenciadas. ¿Cuántas veces has detenido tu clamor justo antes de recibir la respuesta? No porque Dios no quiera darte, sino porque perdiste la esperanza de seguir pidiendo, pensando que tu oración no fue escuchada o que el cielo está cerrado para ti. Pero aquí está Jesús recordándote que tu voz sí llega al cielo, que tus oraciones no se pierden, que tu clamor, aunque susurrado, sacude los cielos cuando nace de un corazón genuino. Observa el orden de sus palabras. Primero, pedid. Es reconocer que necesitas. Es humildad, dependencia, honestidad. No pedir como quien exige, sino como quien se entrega. Pedir sabiendo que no mereces, pero que por gracia puedes recibir. Luego, buscad. Aquí ya no estás quieto, estás en movimiento, alineando tus acciones con tu oración. Buscar es profundizar, escudriñar la palabra, salir del lugar cómodo y adentrarte en los caminos del Espíritu, porque la fe sin obras es estancamiento espiritual. Y finalmente, llamad. Esto implica perseverancia. No es un toque tímido, sino una insistencia valiente. Es decir, Padre, no me iré hasta que me bendigas, no me alejaré hasta que respondas.
Llamar es confiar en que hay alguien al otro lado de la puerta escuchando. Estás dispuesto a llamar aunque no veas señales inmediatas. Aquí es donde muchos se rinden, donde la fe flaquea, donde las dudas se infiltran. Pero Jesús insiste. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego, como un padre lleno de amor, usa una analogía conmovedora. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Notas la ternura? Jesús dice que si ustedes, siendo humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Esto no es solo una promesa, sino un recordatorio de identidad. No eres huérfano ni extraño, eres hijo, y como hijo tienes acceso al trono. Tienes derecho a pedir, buscar y llamar, no desde el miedo, sino desde la confianza. Ahora, presta atención a algo importante. Jesús no garantiza que recibirás exactamente lo que pediste. Él promete que recibirás. Eso significa que a veces, Dios responde con lo que necesitas, no con lo que deseas. Y eso también es amor. Puedes confiar en la respuesta divina, aunque no coincida con tus expectativas, porque el Padre no da piedras. Pero a veces lo que recibes no parece pan hasta que pasa el tiempo. Y entonces entiendes que lo que parecía demora era protección, que un no era en realidad un todavía no, y que el aparente silencio era Dios trabajando en lo oculto. Pedir, buscar y llamar no son solo acciones, son posturas del alma que reconocen: yo no soy mi propio proveedor. Eso libera porque te quita la carga de tener que resolverlo todo, porque te posiciona como hijo, no como esclavo, y porque activa una fe que no se rinde al primer intento. Imagina una llave que solo giras y la usas con perseverancia. Esa llave es tu oración. Cada petición, cada búsqueda, cada llamada, afloja la cerradura de lo sobrenatural, y cuando menos lo esperas, la puerta se abre. Hoy Jesús te dice: no dejes de pedir, no dejes de buscar, no dejes de llamar, porque al otro lado hay consuelo, dirección, milagros y sobre todo, un Padre esperando abrirte. Número 8. La regla de oro y el camino estrecho. ¿Y si te dijera que tu trato hacia los demás refleja claramente tu relación con Dios? Jesús, con la sabiduría celestial, presenta una de las enseñanzas más conocidas y a la vez más ignoradas: la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y añade algo que cambia toda perspectiva. Esto es la ley y los profetas. Jesús está diciendo algo monumental. Toda la ley y todos los profetas se resumen en una actitud. Tratar a los demás como quieres ser tratado no es solo un principio ético, sino una llave del reino, porque pone la atención no en lo que otros te hicieron, sino en cómo tú decides responder. En un mundo marcado por la venganza, el orgullo y la indiferencia, Jesús presenta un estándar más alto, más puro, más difícil, pero también más transformador. Estás tratando a los demás como quisieras que Dios te trate a ti. Cuando das gracia, siembras gracia. Cuando eliges respeto en lugar de crítica, ternura en lugar de juicio, paciencia en lugar de enojo, alineas tu corazón con el de Cristo. Porque la regla de oro no es una estrategia social, sino la expresión del carácter de Dios en ti. Pero Jesús no se detiene ahí. Después de este principio elevado, lanza una advertencia crucial que ha sacudido corazones por generaciones. Entrad por la puerta estrecha. Aquí no hablamos de comportamientos externos, sino de decisiones eternas. Jesús dice que hay dos caminos, uno ancho, cómodo, popular y fácil, pero que lleva a la perdición. Otro estrecho, exigente, a veces solitario, pero que conduce a la vida. ¿Tú cuál estás transitando?
El camino ancho no parece peligroso al principio. Parece atractivo, justo y divertido. Pero está lleno de voces que adormecen el alma, diluyen la verdad, justifican el pecado y normalizan lo que llora el corazón de Dios. Y lo peor, muchos entran por él no por maldad, sino por temor a nadar contra la corriente. El camino estrecho, que exige renuncia, desafía el ego, invita a cargar la cruz, es el que lleva a la verdadera vida, no una vida sin pruebas, sino con propósito eterno, donde cada paso, aunque difícil, acerca al cielo. Jesús no dice esto para asustarte, sino para despertarte, porque es fácil seguirlo de labios para afuera. Lo difícil es seguirlo en las decisiones diarias, en la carne crucificada, en la voluntad entregada. ¿Qué camino estás construyendo con tus pequeñas elecciones? Porque no se recorre solo en grandes momentos, sino en lo que decides mirar, decir, pensar, compartir o callar. Cada acto de obediencia, cada sí al Espíritu, cada no al pecado, es un paso más por el camino estrecho. Y aunque es angosto, está lleno de gloria porque Jesús mismo lo recorrió primero. Él no nos llama a un camino que no ha pisado. Él entró por la puerta estrecha al elegir la cruz, el rechazo, la humillación y la obediencia perfecta para que tú y yo tengamos una senda clara hacia el Padre. Ahora Él te mira a los ojos y dice, elige no mañana, ni cuando todo esté resuelto, sino hoy. Porque la puerta está abierta, pero no para siempre. Y aunque el camino sea duro, vale la pena. Porque al final no hay fama ni aplausos ni tronos humanos, sino un rostro, el rostro del Rey, y sus brazos abiertos diciendo, bien hecho, siervo fiel. Número 9. El fruto que revela la verdad. ¿Y si tu vida predicara un mensaje incluso cuando tú callas? Jesús continúa su sermón con una enseñanza que atraviesa como espada, una advertencia, una guía y una revelación. Porque hay algo que olvidamos a menudo. No todo lo que brilla viene de Dios. No todo lo que se dice en su nombre lleva su espíritu. No todo lo que parece piadoso nace del reino. Por eso dice con claridad que no admite doble interpretación. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, ni por sus apariencias, ni por sus seguidores, títulos o logros, sino por sus frutos. Y aquí Jesús presenta una verdad fundamental. La evidencia de una vida transformada no está en la teoría, sino en la manifestación. Lo que produces, lo que emana de tu carácter, tus decisiones, palabras, hábitos y la forma en que tratas a los demás, eso es lo que realmente revela quién eres y a quién perteneces. ¿Qué frutos está dando tu vida hoy? Porque el fruto no engaña. Puedes ocultar tus pensamientos, construir una imagen, incluso memorizar las escrituras, pero tarde o temprano tu fruto hablará. Y lo que revela el fruto no es solo tu estado espiritual, sino también la raíz que te nutre. Jesús es claro. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Esta afirmación no es un juicio externo, sino una invitación a examinar el alma. ¿De dónde estás tomando agua? ¿Qué alimenta tu corazón? Porque si tu raíz está en la carne, tarde o temprano brotarán egoísmo, orgullo, envidia y falsedad. Pero si está en el Espíritu, el fruto será paz, gozo, mansedumbre, fidelidad y dominio propio, aunque el ambiente sea adverso, porque el fruto del reino no depende del clima, sino de la conexión con la vid. Jesús va más allá, hablando no solo de falsos profetas, sino también de falsos seguidores. Personas que dicen, Señor, Señor, que hacen milagros, expulsan demonios, profetizan, pero que no tienen comunión real con Él. ¿Cómo es posible? Porque las obras externas no garantizan relación. Puedes hacer cosas para Dios sin caminar con Dios.
El activismo espiritual no sustituye la intimidad. Eso es lo que Jesús revela al decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No habla de quienes están fuera del reino, sino de quienes parecían estar dentro, pero vivían lejos. Gente con poder pero sin comunión, que hablaba en su nombre pero no conocía su voz. Esta es una de las advertencias más serias del Evangelio, no para infundir miedo, sino urgencia. Jesús te conoce o solo conoce tus obras. La eternidad no se define por cuántas cosas hiciste, sino por si viviste unido a Él. Esa unión da fruto. No se trata de perfección, sino de dirección. ¿Caminas hacia Cristo? ¿Rindes tu carácter cada día? ¿Dejas que el Espíritu te pode, te forme y te guíe? Imagina un árbol fuerte sin fruto. Parece imponente, pero está seco por dentro. Ahora imagina uno pequeño, discreto, pero cargado de manzanas dulces. Puede que no impresione, pero alimenta. En el reino no importa cuánto luces, sino cuánto nutres. Hoy Jesús te invita a mirar con honestidad, no para condenarte, sino para podarte. Porque el agricultor que ama su viña también corrige lo que no da fruto. No temas si al mirarte encuentras ramas secas, solo entrégalas. Permite que Él las quite, porque cada espacio vacío será llenado con más fruto, vida y gloria. Entonces tu vida será una predicación viva, no por lo que digas, sino por lo que produces. Fruto que permanece, que glorifica al Padre y confirma que Cristo vive en ti. Número 10. El fundamento invisible que sostiene todo. ¿Qué tipo de vida estás construyendo y sobre qué terreno descansa tu alma? Jesús cierra el sermón con una imagen poderosa e inolvidable. 2 hombres, 2 casas, 2 cimientos y una sola tormenta. Pero no empieza hablando del viento ni la lluvia, sino con una distinción clave. Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Aquí está el secreto, la clave que distingue al sabio del necio. No es quien solo escucha, sino quien escucha y obedece. La verdadera fe no se mide por el conocimiento, sino por la acción. ¿Estás edificando tu vida sobre convicciones o conveniencias? Jesús no dijo que el sabio entendía más. Dijo que actuaba, que transformaba sus palabras en decisiones, hábitos y sacrificios reales. Eso construye un fundamento sólido. El prudente no es quien tiene más recursos, sino quien excava más profundo, quien se toma el tiempo de preparar su alma, pulir su carácter y edificar con obediencia en lugar de emoción, porque sabe que la tormenta llegará. Y ese es el punto crucial. La tormenta viene para todos. No es opcional ni depende de cuánta fe tengas. La diferencia no está en evitar la lluvia, sino en resistirla. Tu vida espiritual debe soportar el dolor, la pérdida, la traición y el silencio de Dios. Porque cuando los vientos golpean, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando los cimientos del alma son probados, se revela si edificaste sobre arena o roca. Y esa roca no es una idea, ni una religión, ni un sistema moral. Es una persona. Esa roca es Cristo. Cristo no solo quiere inspirarte, sino sostenerte cuando no puedas más, afirmarte cuando todo tiemble y mantenerte firme cuando todo caiga. El necio también oyó las palabras, pero no las puso en práctica. Su casa se derrumbó y su ruina fue grande. Esto no es castigo, sino consecuencia. Porque la vida no perdona la superficialidad, y el alma que no obedece se rompe, no por falta de fe, sino por ausencia de fundamento. ¿Estás edificando algo eterno o solo temporal? Puedes tener una casa hermosa por fuera, una reputación sólida, una vida organizada e imagen admirable. Pero si el cimiento es arena, es decir, sin obediencia, intimidad ni entrega,
todo caerá al primer golpe de viento. Jesús nos da esta ilustración no para atemorizarnos, sino para despertarnos. Todo lo que os he enseñado carece de poder si no lo vives. Todo lo que has escuchado no se transforma si no lo aplicas, porque la palabra no es magia, es semilla. Y la semilla solo da fruto cuando cae en tierra fértil y se cultiva con obediencia. Quizá hoy tu casa se siente inestable. Quizá ya ha llovido sobre ti. Quizá estás en medio de una tormenta que no comprendes. Pero si decides cavar profundo, si decides volver a Cristo no solo como Salvador, sino como fundamento, entonces nada podrá moverte. Imagina una roca en medio del mar. Las olas la golpean día y noche, pero permanece firme, no porque no sienta el impacto, sino porque está hecha de algo eterno. Esa es la vida de quien oye y obedece, una vida no sin pruebas, sino indestructible en medio de ellas. Hoy Jesús no te llama solo a admirar su sermón, te invita a edificar sobre él, y ese llamado puede cambiarlo todo. Número 11. El asombro de quienes escucharon a Jesús. ¿Qué ocurre cuando Dios habla y el corazón realmente escucha? Después de cada palabra pronunciada por Jesús en aquella montaña, hubo un silencio que lo decía todo. No fue silencio de aburrimiento ni confusión, sino de asombro, de confrontación interna, de revelación divina que descendía como un manto sobre la multitud. Mateo lo describe con claridad. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sucede algo sobrenatural. No es solo lo que dijo Jesús, sino cómo lo dijo. Con autoridad, con una fuerza interior que no provenía de cargos humanos, sino de una conexión directa con el Padre. Cada frase, cada parábola, cada advertencia y promesa llevaban un peso eterno. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla tan claro que no puedes seguir igual después de escucharlo? Eso sucedió allí. El pueblo estaba acostumbrado a escuchar enseñanzas. Religión no les faltaba, tradición tampoco. Pero cuando Jesús habló, algo cambió. No sintieron culpa, sino verdad. Una verdad que no solo señala, sino que invita. Una verdad que no encadena, sino que libera. Esa es la autoridad de Cristo. No grita, no manipula, no impone. Él habla y algo en tu espíritu despierta. ¿Qué hizo que su voz fuera tan distinta? No fueron palabras difíciles ni un tono dominante, sino que cada palabra salía del corazón del Padre. Jesús no enseñaba para ser admirado, sino para volver a Dios, y eso se siente. Eso rompe el alma en dos. Eso te pone de rodillas sin que nadie lo exija. Hoy, 2000 años después, esa misma autoridad sigue viva. Cada vez que abres su palabra con humildad, cada vez que escuchas con hambre, cada vez que permites que su voz traspase tus defensas, esa voz vuelve a sonar, no como un eco del pasado, sino como una llamada directa al presente de tu vida. Jesús no busca oyentes pasivos, sino corazones disponibles, hombres y mujeres que se maravillen del reino, no solo por lo que pueden aprender, sino por lo que están dispuestos a vivir. El pueblo se asombró, pero no todos cambiaron, porque no todo asombro se traduce en obediencia. Muchos quedaron impresionados, pero pocos se hicieron discípulos. Y esa es la pregunta que te dejo hoy. ¿Vas a admirar a Jesús o vas a seguirlo? ¿Vas a recordar su enseñanza o vas a edificar sobre ella? La diferencia entre esos caminos es la distancia entre una vida marcada por emociones espirituales y una vida cimentada en verdadera transformación. Hoy tienes la misma oportunidad que tuvo aquella multitud. Escuchaste el sermón, sentiste el impacto, reconociste la autoridad. Ahora, ¿qué harás con todo esto? No vuelvas a ser igual.
No permitas que esta palabra sea solo una emoción pasajera. Que cada enseñanza sea una semilla. Que cada verdad sea una herramienta. Que cada promesa te impulse a vivir para el reino con más fuego, más profundidad y más entrega. Porque Jesús sigue enseñando y tú aún estás a tiempo para decidir obedecer. Número 12. El llamado a vivir lo que has escuchado. Has llegado hasta aquí no por casualidad ni por simple curiosidad. Has llegado porque el Espíritu Santo te atrajo, porque el Padre tenía algo que decirte y abriste tu corazón para escuchar. Hoy hemos recorrido juntos las palabras más poderosas que jamás salieron de labios humanos, el Sermón del Monte. No solo lo escuchaste, lo viviste, verso a verso, enseñanza tras enseñanza. Dios fue poniendo luz en tu entendimiento, convicción en tu alma, esperanza en tus heridas y dirección en tus pasos. Pero ahora llega la parte más importante. ¿Qué harás con esta palabra? El Evangelio no fue dado para archivarse ni alimentar emociones pasajeras. Fue dado para vivirse, para sacudirte por dentro, para transformarte en alguien que refleje a Cristo en todo lo que piensa, decide, ama y hace. Por eso hoy, te animo con todo el peso de mi alma pastoral. No dejes que este mensaje se diluya entre otros. Hazlo tuyo, hazlo vida, hazlo fundamento. Si este estudio te ha bendecido como creo que sí, te invito a suscribirte ahora mismo. Sí, suscribirte. Porque eso no es solo un clic, es un acto de compromiso. Es decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo, creciendo y caminando este camino angosto, pero glorioso. Dale también me gusta, porque así obligamos al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra a más personas. Personas que están llorando, al borde, pidiendo una señal, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas. Comenta ahora la frase paz en Cristo, como testimonio de que llegaste hasta el final, como bandera de que algo cambió en ti, y como señal de que estás listo para vivir un evangelio verdadero, profundo y eterno. Recuerda, la última enseñanza que aplicas puede ser la primera que libere tu próxima bendición.